Hola, soy Mauricio Reyes, soy el profesor de la asignatura de Heliotécnica y hoy vamos a aprender acerca sobre la medición del recurso solar. Bienvenido a una nueva experiencia de laboratorio del Departamento de Ingeniería Mecánica. En esta oportunidad mostraremos la primera experiencia de los laboratorios de la asignatura de Energía Solar, Heliotécnica, que trata sobre la medición e instrumentación utilizados para obtener los datos para el recurso solar. La medición de variables climáticas es fundamental para la realización de un sinfín de actividades, tanto a nivel doméstico como a nivel industrial. Por esta razón, es necesario contar con los datos confiables y consistentes para tomar decisiones adecuadas en el futuro. En particular, en el área de la energía solar, contar con las mediciones de radiación solar, como temperatura ambiental, entre otras variables, es impredecible para una adecuada evaluación del rendimiento y factibilidad económica de los proyectos. El presente laboratorio tiene por objetivo introducir a ustedes en la ciencia de las mediciones climáticas, conocer la instrumentación utilizada, técnicas de medición, software y hardware usados y la metodología de análisis de datos. Objetivos de la experiencia. En la experiencia, ustedes tienen que lograr reconocer las variables climáticas básicas de interés, qué instrumentos existen para su medición. Por otra parte, caracterizar el emplazamiento de la zona de medición, elevación del horizonte y posibles zonas de sombreamiento, evitar las interferencias entre otros instrumentos y los posibles reflejos de radiación. También ser capaces de montar y configurar, con ayuda de un instructor, los sensores básicos de medición de radiación solar global directa difusa, albedo terrestre y temperatura, y finalmente recolectar los datos diarios, analizar y filtrar para obtener métricas diarias de insolación horizontal, insolación directa normal y difusa. La irradiancia en general se define como la potencia de irradiancia incidente por unidad de superficie, watts por metro cuadrado. La irradiancia directa es la recibida por un pequeño ángulo de apertura enfocado por un disco central del Sol. La radiación solar directa generalmente es medida con los ángulos de apertura menores a 6 grados con instrumentos llamados pirorómetros. La irradiancia difusa, que es la potencia de irradiancia que incide sobre la superficie en forma indirecta, ya sea por reflexión o por difracción, sin considerar la radiación directa. La irradiación global es la suma de ambas irradiancias, que incide sobre una superficie horizontal. Cuando es sobre una superficie inclinada, se habla de irradiación total. Ambas se dividen con pirarómetros. Los pirarómetros son instrumentos que se utilizan para medir la irradiancia global o total sobre un plano en un campo de visual de 180 grados, que se denomina hemisférico. También es posible medir solo la irradiancia difusa con ayuda de dispositivos parasol, que pueden ser tipos de anillo o de ola, que suprimen la radiación directa. Los pirarómetros se pueden clasificar según su principio de funcionamiento. Los principios pueden ser termoeléctricos o fotoeléctricos. El pirarómetro termoeléctrico cuenta con una pila termoeléctrica, que es un conjunto de termocuplas, bajo dos cúpulas de vidrio. Un extremo es irradiado por el Sol y el otro está unido a un cuerpo con un sensor o un metal, produciéndose una diferencia de temperatura entre ambos. A su vez, genera una diferencia de tensión que es directamente proporcional a la irradiancia solar. Los dos semiesferas o domos de cristal concéntricos protegen la superficie receptora y evitan la convección de calor y limitan el espectro de radiación incidente. Este tipo de pirarómetro es el más preciso, pero también es el más costoso que el otro pirarómetro fotoeléctrico. El pirarómetro fotoeléctrico es aquel en el que la radiación llega directamente a un fotodiodo que expresa el resultado de la medición de la radiación solar mediante una diferencia de voltaje. Esta está inmerso en un difusor en forma de cilindro de protector que tiene un sensor en base de silicio. Su sensibilidad depende de la longitud de onda de la radiación incidente, por lo que su precisión es menor comparada con otros tipos de pirarómetro, pero su costo a su vez es mucho menor. El pirheliómetro son radiómetros que miden la componente directa de la radiación solar normal a una superficie. Consiste en un tubo o cuerpo con una ventana por la cual ingresa la radiación solar para luego llegar perpendicularmente sobre un sensor plano para convertir la irradiación en una señal eléctrica mediante una fotocelda, termopila u otros tipos de dispositivos. Solo se mide la radiación que llega del Sol de manera directa y de una región anular del cielo y muy próxima al Sol. En los instrumentos modernos, el ángulo sólido de cono abarca alrededor de un ángulo de 5 grados
enfocado en el centro del Sol. Si se desea medir esta irradiación por un tiempo prolongado, estos instrumentos cuentan con un sistema de seguimiento solar que permite la alineación correcta con la posición del Sol. La celda de referencia está diseñada para medir la radiación incidente sobre los módulos en un subespectro del módulo fotovoltaico. Es capaz de transformar la energía solar en energía eléctrica. Cuenta con sensores de temperatura de celda para poder corregir la radiación, por lo cual es útil para poder caracterizar la eficiencia de una planta fotovoltaico calibrado según la norma estándar internacional ISO 17025. Para la medición, realizaremos la medición manual de las variables climáticas. Posteriormente, realizaremos al menos 3 mediciones espaciadas por 10 minutos para las siguientes variables. Primero, radiación global horizontal, o GHI, radiación directa normal, o DNI, y radiación difusa horizontal, mediante una banda o disco de asombramiento. Posteriormente vamos a medir radiación reflejada o albedo y vamos a registrar la temperatura ambiental y la hora del día.